¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio me van a acompañar a Andrea y a mí porque vamos a irnos a hacer fotos en exteriores. Esta vez vamos a hacer fotografía de maternidad, ¿verdad? Y es algo que quizás no manejamos mucho en el canal porque nos dedicamos más a hacer lo que son retratos o fotografía de moda. Pero además de Rollo Negro, que es la productora donde trabajamos y hacemos contenido para empresas, también manejamos otra cuenta que se llama Chanchito Negro. Y esto tiene que ver más con el tema familiar, donde hacemos fotografía de bodas, cumpleaños, bautizos, eventos corporativos quizás, y también este tipo de fotos que son las de maternidad. ¿Quieres saber más sobre fotografía de boda, video de boda también? Exactamente, si quieren saber más sobre este tema de cómo es este mundo, ¿no?, de las bodas, pueden dejar su comentario en la parte de abajo. Igual les vamos a dejar las redes de Chanchito Negro para que puedan ir a seguirnos y ver nuestro contenido. Entonces los invito a que se queden hasta el final de este video, que estoy seguro que todo va a ser muy interesante. Bien, chicos, haremos una especie de mezcla entre tomas de apoyo de lo que hicimos en la sesión y un poco aquí en el estudio para poder mencionarles los puntos que considero importantes al momento de hacer fotografías familiares y sobre todo con personas que no son modelos. El primer punto es asegurarnos siempre de que la madre o las personas fotografiadas estén seguras en todo momento. Es importante elegir correctamente la locación donde haremos las fotos y sobre todo si estamos haciendo este tipo de fotografías que tienen que ver con la maternidad. Lo que Andrea y yo solemos hacer al momento de hacer este tipo de coordinaciones con los padres es armar una lista de 5 opciones con distintas locaciones que nosotros consideremos seguras para la sesión. Así podremos tener todo bajo control. Recomiendo que siempre investiguemos sobre cómo está el clima en la locación elegida para prevenir cualquier situación de riesgo, ya sea si hace mucho frío o mucho calor. Estos extremos pueden dar como consecuencias desmayos o agotamientos a mitad de la sesión, y creo que lo último que queremos es correr este tipo de riesgos o pasar un mal rato. Por eso, seamos nosotros los fotógrafos los que propongamos estos lugares. Claro que estos deberían tener cierta variación para que podamos convencer a nuestros clientes. Me refiero a que no vamos a dar 5 opciones de locaciones y estas 5 opciones sean de playa. Deberíamos, por ejemplo, dar 2 playas, 2 parques y alguna locación especial como la casa misma del cliente o un estudio fotográfico. El punto número 2 es hacer que la mamá se sienta cómoda. Como ya lo mencioné en diferentes videos pasados, el consejo más importante para cualquier sesión de fotos es que nuestros sujetos se sientan cómodos. Esto es aún más importante si se trata de una futura mamá. Están lidiando con tantos cambios en sus cuerpos que podrían llegar a la sesión con muchos nervios, cansadas o de muy mal humor. Algo que podría ayudarte a revertir estas situaciones es mantener una conversación amena con la pareja y, si puedes, hacerlos sentir de que eres cercano a ellos. Sé que esto podría llegar a ser algo difícil si no eres alguien extrovertido, pero colega, tranquilo, que es algo que podrías ir superando con la experiencia. Por cierto, tampoco uses de la confianza, que podrías llegar a ponerlos aún más incómodos. El consejo número 3 es elegir poses halagadoras. Como ya lo mencioné anteriormente, una futura mamá está experimentando muchos cambios en su cuerpo y es importante hacerla sentir segura y cómoda frente a la cámara. Está de más decir que no todas las mamás son modelos y saben cómo posar, así que será parte fundamental del trabajo que estemos preparados con diferentes poses para la sesión. Para esto podrías llevar referencias en tu celular y usarlas en cuanto las necesites o te quedes sin ideas. Aquí te dejaré algunas referencias de esta sesión. Si te interesa ver más referencias sobre fotografía de maternidad o bodas, te invito a que nos sigas en Instagram como @chanchitonegro.brand. Ahí vas a poder ver mucho más de nuestro trabajo que no sea de moda. El consejo número
número 4 es darle movimiento a las fotos. Con esto me refiero que podemos ir al siguiente nivel cuando usamos referencias de Instagram o Pinterest. Podemos hacer estas referencias nuestras propias fotografías. Constantemente, cuando arranco la sesión en una pose básica para darle comodidad a mi sujeto, aprovecho esa pose y suelo disparar desde varios ángulos o agregar ligeros movimientos previos a la acción. Esto va a hacer una gran diferencia con una fotografía estática, ya que le dará espontaneidad a la foto y el rostro de quien estemos fotografiando se verá menos tenso. Lista, 3, 2, 1, va. Ahí está, muy bien. Nada más. El consejo número 5 tiene que ver con la ropa, y es que es importante que ayudemos a los padres a escoger la ropa o estilos para la sesión, ya que la mente de la madre puede estar muy saturada con otros pensamientos. Por ejemplo, si es una mamá primeriza, esta puede estar preocupada con la compra de muebles y todo lo que esté relacionado a preparar el espacio que ocupará el bebé en la casa. Así que si puedo quitarle ese peso de encima, de tener que estar pensando cómo vestir el día de las fotos, pues aquí vamos a estar. Además que con experiencia podremos ir haciendo mejores combinaciones en cuanto a las locaciones y las vestimentas, y así obtener grandiosos resultados. Y un tip muy importante que quizás puedan tomar en cuenta es tener en cuenta estos zapatos que son unos aqua shoes, para que igual puedan caminar por todos lados, ¿no? Por ejemplo, hemos caminado encima de piedritas, conchitas y todo normal. Entonces creo que es un tip muy importante y que algo que tienen que considerar cuando vayan a hacer sus sesiones en exteriores y sobre todo cuando hagamos fotos en playa. No considerando esta sesión, porque esta sesión solamente la estamos grabando como back, pero usualmente yo en Chanchito, como videógrafa, voy trabajando a la par con Miguel en base a referencias. Vamos dirigiéndonos a los novios o a los padres en este caso, para que ellos puedan realizar ciertas acciones. Pero como, no sé, han visto ya los videos de Miguel, es bueno no decirles ya, tienen que hacer esto, sino ayudarlos a que fluyan naturalmente, ¿no? Sí, o sea, yo me encargo básicamente de hacer reels cortos en base a la sesión de foto, pero no mostrando el detrás de escena y nada de eso, sino tomas cinemáticas como ven usualmente en el canal de sobre modelos, pero en este caso sobre las parejas. Bien chicos, hemos llegado al final de este video y aprecio muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Espero que la información del video te haya sido de mucha utilidad y no olvides que sin práctica la foto que hagas mañana no será mejor que la de hoy. Y tampoco olvides que hace un tiempo les mencioné que haríamos un sorteo llegando a los 10.000 suscriptores y la verdad es que estoy extremadamente feliz, aunque no se me note, porque ya estamos por llegar a la meta. En este sorteo podrás ganar o un objetivo 50 mm de la marca que escojas, o una mochila fotográfica o un tubo LED RGB. Así que aún estás a tiempo de ir a votarla a la encuesta que está en la comunidad de YouTube. La encuesta la hicimos hace 4 meses aproximadamente, así que tendrás que bajar un poco en cuanto a los posts para que la encuentres. Solo hay 33 comentarios, así que hay grandes posibilidades de que seas el ganador. Bueno chicos, ahora sí me despido. Gracias por todo el apoyo, no olvides dejar tu like, suscribirte si eres nuevo por acá. Me ayudarías muchísimo haciéndote miembro del canal y además podrás acceder a los increíbles recursos para filmmakers y fotógrafos. Cada mes voy a estar subiendo contenido nuevo ahí, así que si te interesa te voy a dejar un video por acá o por acá para que puedas ir a verlo y entiendas un poco más. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!